Bienvenidos a un nuevo video en la cual se explicará sobre los recursos para escribir un ensayo y también sobre algunas técnicas al momento de escribirlo, por ejemplo, el parafraseo y el resumen. Vamos a recordar un poquito de lo que es el ensayo informativo. El ensayo informativo es un texto escrito en prosa, en la cual el autor, desde una posición personal, analiza un determinado hecho de manera fundamentada, es decir, investiga a profundidad su determinado tema. Las partes del ensayo es el título, la introducción, el desarrollo y la conclusión. El título hace referencia al tema central. Tiene que ser corto, preciso y llamativo. En la introducción se presenta el tema, se aborda la hipótesis y la tesis, es decir, la postura del autor. En el desarrollo se explica en detalle toda esa información referente al tema. Puedo utilizar también ejemplos y tengo que utilizar buenos argumentos. Y esos argumentos lo obtenemos de fuentes confiables. En la conclusión, se puede realizar un resumen de toda la investigación, lo más importante que se ha logrado recopilar. ¿Qué es el parafraseo? Parafrasear es un texto más que hacer un resumen. Es utilizar la información leída para escribir uno nuevo. ¿Ya? Es leer el original, comprender lo que el autor dice, sintetizar la información y entonces escribirla con nuestras propias palabras. Existen dos tipos de paráfrasis. Tenemos el parafraseo constructivo y el mecánico. El parafraseo mecánico consiste en transmitir el mismo texto, pero cambiamos algunas palabras por sinónimos. Mientras que el parafraseo constructivo, analizamos, entendemos el texto y volvemos a escribir con nuestras propias palabras ese mismo texto. Ya no tiene que perder la idea o el objetivo de ese párrafo o texto. Estrategias para frasear. Tenemos que leer varias veces hasta entender o comprender el texto. No es necesario acortar el texto para hacer una paráfrasis. Debemos utilizar un diccionario para buscar algunos sinónimos y también definiciones de palabritas que no conocemos. Usar la propia sintaxis, es decir, organizar las oraciones de una manera personal. Construir un texto original. No existe una manera única de parafrasear, pero es importante conservar el sentido de lo que se leyó. Reconocer las ideas prestadas a otros autores. Al parafrasear, siempre se debe indicar la fuente de publicación consultada. Debemos darle crédito a esas personas que han hecho la investigación previa. Si no se considera, pues, plagio, y el plagio es ser en el ámbito académico. ¿Qué es resumir un texto? Para resumir un texto hay que leerlo cuidadosamente, ya que es fundamental identificar la información más relevante. Esa información es la que se incluye en el resumen. El resumen es un ejercicio de redacción. Hay que sintetizar las ideas más importantes del texto utilizando construcciones más personales, es decir, no tan similares al original. En otras palabras, hay que volver a formular las ideas y eliminar los detalles secundarios. Aquí nos quedamos más solo con las ideas principales. Es recomendable para realizar un resumen que utilice dos tipos de colores, ¿ya? Tinturitas, ya que al momento de que vamos leyendo el texto es necesario resaltar cuáles son las ideas principales y después las secundarias. Y obviamente nos vamos a quedar con las ideas principales. Vamos a leer la siguiente frase y vamos a aplicar correctamente el parafraseo. Confía en el tiempo, que suele dar luces salidas a muchas amargas dificultades. Entonces, tenemos aquí un parafraseo correcto. Esperar te ayudará a encontrar respuestas a tus problemas. Con el tiempo, incluso los problemas más complejos se resuelven. ¿Ya? Entonces, tenemos que se volvió a escribir la misma frase, pero utilizando ya diferentes
palabritas, pero el sentido no pierde, es el mismo. Vamos a parafrasear el siguiente fragmento. Un proyecto análogo sería recoger todas las canciones de Arrullo, que cantan todas las tribus del planeta, pero las lenguas indígenas han llamado menos la atención de los compiladores de textos literarios que de los lingüistas. Las transcripciones de la literatura oral no parecen merecer el rigor que han alcanzado las transcripciones de manuscritos, la crítica textual y las interpretaciones. Bien, y acá al último tenemos la cita que nos dice SAI 2003. Este es del autor de este pequeño fragmento. Entonces, vamos a aplicar el parafraseo. Para SAI 2003, estamos dando crédito al autor. Un trabajo similar puede ser una antología de todas las canciones para dormir que se han escrito alrededor del mundo. Sin embargo, la presencia de las lenguas originarias no ha sido un tema de preocupación de quienes preparan antologías literarias. ¿Ya? Entonces volví a escribir el mismo texto utilizando diferentes palabras, pero di crédito al autor de este fragmento, en este caso, SAI 2003. De esta manera se da crédito al autor y tenemos que colocar siempre el año de publicación. Vamos a realizar el resumen de este pequeño fragmento. ¿Ya? Anoche llegué a casa después de una cena con mis amigos. Era casi las 2 de la madrugada y vivo sola, es decir, con la única compañía de mis perritos. Abrí la puerta del piso y una de ellas, Carlota, una viejita adorable, corrió como siempre a saludar. ¿Sí? Entonces, lea por favor todo este fragmento escrito por Montero en el 2018 y vamos a aplicar lo que es el resumen. Vamos a seleccionar las ideas principales y quedaría de esta manera. Anoche al llegar a casa, donde vivo sola, al saludar a mi perrita, escuché una voz de mi teléfono, ¿sí? Era una voz masculina que me dijo hola bomboncito, con un tono tan seductor que me sorprendió. Entonces hemos hecho un pequeño resumen de este fragmento. Vamos a conocer algunas características de lo que es la paráfrasis. Como yo les había mencionado anteriormente, existen dos tipos de paráfrasis, la mecánica y la constructiva, ¿ya? La mecánica, sí, que vuelvo a escribir el mismo texto, pero cambio algunas palabras por algunos sinónimos. Mientras que la constructiva, vuelvo a escribir el texto, pero utilizando ya mis propias palabras. La paráfrasis es usar nuestras propias palabras para redactar el texto sin cambiar la idea. La paráfrasis mecánica consiste en sustituir una palabra por sinónimos. ¿Ya? Un ejemplo de paráfrasis mecánica. En vez de decir estudiante, busco un sinónimo y puede ser alumno. ¿Ya? La paráfrasis constructiva consiste en la reelaboración del enunciado conservado, ¿sí? Con el mismo significado. Un ejemplo de paráfrasis constructiva. Dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces aplico la paráfrasis. La compañía, sí, es una condición de tu personalidad, ¿sí? Vamos a leer ahora sí un ejemplo de un ensayo. Sí, este ensayo es súper corto. En este caso tenemos la era digital. Siempre es recomendable empezar con una frase, ¿ya? Puedes sacarla de internet, pero si saca del internet tiene que citar. En este caso tenemos la ayuda nos está matando, ¿sí? Según Agila 2021. La era digital ha invadido a todo el mundo por varias razones. Ha tenido un gran impacto que ha traído varias ventajas y desventajas al mismo tiempo. Se evidencia un aumento masivo del uso del Internet. Ya tenemos una pequeña introducción sobre la era digital. Vamos a
investigar sobre las ventajas y desventajas. Como desarrollo hemos colocado lo siguiente. El autor afirma que la era digital empieza en 1980 con la incorporación de nuevos aparatos tecnológicos, según Echeverría y Terol 2020. Entonces, estos autores ya han hecho una investigación previa y yo estoy utilizando dicha información. ¿Sí? Esto es una cita para dar créditos al autor de esa información. Es decir, el Internet se ha vuelto un instrumento indispensable para el uso diario. Según el investigador, el mundo tuvo que incorporar el uso de la tecnología de la información y comunicación. Tenemos aquí otra cita. Anónimo S.F. Anónimo es cuando no sabemos, sí, a ciencia cierta, quién es el autor de esa información. Y ese punto F significa que no encontramos la fecha de publicación y se coloca de esa manera. Por lo tanto, en el ámbito de la educación se incorporaron nuevas herramientas útiles para adquirir conocimientos. Según algunos autores, los avances en la ciencia, educación y medicina han logrado resolver varios problemas. De igual manera, aquí tenemos una cita, una fuente, anónimo S.F. En el ámbito de la educación, las ventajas son algunas. Aprendizaje virtual, uso de las TICs, nuevas tecnologías, información inmediata, es más accesible. Al mismo tiempo, existen desventajas. Falta de interacción, reduce la creatividad, la dependencia de aparatos, genera violencia, acoso, secuestro, etc. Según los resultados de algunos investigadores, todos los países hicieron el uso del Internet como un recurso educativo a un 90% debido a la pandemia. Con este fin, varias unidades educativas, tanto docentes como estudiantes, tuvieron que adaptarse a una nueva enseñanza educativa. De igual manera, aquí podemos observar que tenemos varias citas, ¿sí? Anónimo punto 18, ¿ya? Estoy dando crédito a que esa información no es mía, la saqué de un artículo, de un ensayo o de un libro. Como conclusión, el Internet ha ayudado al mundo y al mismo tiempo trajo desventajas para el ser humano. Y tenemos aquí las bibliografías, ¿sí? Que hemos tomado esa información de algunos libros o ensayos. Tenemos Echeverría, la era digital y hemos sacado de un blog. Entonces, este ensayo informativo sobre la era digital, sí, es muy corto, pero tiene información que se ha investigado con fuentes confiables o le damos crédito también a los autores que han investigado dicha información. Siempre en su ensayo acostúmbrese a colocar argumentos. Si usted copia una información del Internet, utilice la técnica del parafraseo o el resumen, pero siempre dé créditos al autor que hizo esa investigación. Bien, vamos a realizar las siguientes actividades. Bien, vamos a responder las preguntas que se encuentran a continuación. ¿Qué es el resumen? ¿Ya? Es un texto escrito que nos permite sintetizar las ideas principales de un tema de estudio. B, es un texto diagrama que nos permite conceptualizar la información más relevante de un tema de estudio por medio de palabras principales. O C, es un escrito que nos permite desarrollar un tema de manera extensa. En este caso tenemos que es de literal A, ¿sí? Un resumen es un texto escrito que nos permite sintetizar las ideas principales de un tema. La idea principal es la que transforma todo el contenido del párrafo en un pequeño resumen. Muy bien, es verdadero. Las ideas secundarias expresan detalles del tema principal
Nos ayudan para ampliar o ejemplificar una idea principal. Muy bien, es verdadero. Y tenemos aquí un pequeño fragmento de lo que son las estrellas. Algunas estrellas han sobresalido siempre del resto. Su brillo es un factor de cuánta energía despiden, lo cual se conoce como su luminosidad y también la distancia a la que se encuentra de la Tierra. Las estrellas del cielo también pueden aparecer de diferentes colores por sus temperaturas, pero estas no son iguales. Las estrellas calientes son blancas o azules, mientras que las más frías parecen tener tonos rojos o anaranjados. Las estrellas pueden tener muchos tamaños que las clasifican en un rango desde enanas hasta supergigantes. Las supergigantes pueden tener radios 1000 veces mayores que el del Sol. El hidrógeno es la parte fundamental de las estrellas. El gas circular por el espacio en nubes de polvo cósmico llamados nebulosas. A medida que se hacen más pequeñas, las nubes giran más rápido en espiral debido a la conservación del momento angular. Si usted se fija, tenemos resaltadas algunas oraciones en rojo. ¿De qué color están escritas las ideas principales? Pues de rojo, ¿sí? Son las ideas principales o características esenciales de las estrellas. Así debemos hacer un resumen, reconocer las ideas principales. Las que están en azul, pues, son las ideas secundarias. ¿De qué trata el texto que leíste? Sobre las distancias que hay de las estrellas a la Tierra, de las características que tiene cada una de las estrellas que existen, la similitud que hay en las estrellas. En este caso, la opción correcta es el literal B, ¿sí? Las características que tiene cada una de las estrellas. ¿Cuál de las siguientes opciones pertenece a una de las características del resumen? Es un texto breve y claro. Es un texto que habla de muchos temas al mismo tiempo. Es un documento que expresa los sentimientos de las personas. En este caso es el literal A. Es un texto breve y claro. El paso previo para la elaboración de un resumen es la lectura comprensiva del texto a resumir. Esto es verdadero. Recuerde que tiene que entender bien el texto y ahí sí aplicar la técnica del resumen, identificando cuáles son sus ideas principales y secundarias y quedarse con las ideas principales. El resumen que acabas de leer, ¿a qué tipo pertenece? Tenemos a una reseña, a un texto informativo o descriptivo. En este caso, pues pertenece a un texto informativo, ¿ya? Porque nos brinda tal cual la información que se ha investigado sobre el determinado tema. Listo, muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.